Bien, y comenzamos entonces a desarrollar los temas que tenemos planteados para el día de hoy, particularmente todo lo que está vinculado a las acciones contra el narcoterrorismo que está llevando adelante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El país entero está comprometido en esa situación y ya no es solamente la mira o el objetivo planteado sobre el cártel de los soles. Esto es la acción que considera una amenaza a Estados Unidos que se ejecuta desde Venezuela. Ahora también ha incluido a otros países, ha mencionado durante la semana la posibilidad de una acción en Colombia, lo propio en México. No habla él de una invasión, no está particularmente considerando una guerra contra alguno de estos tres países, ni guerra contra Venezuela, ni contra Colombia, ni contra México. Él se cuida precisamente en esa forma de articular esta decisión que lleva adelante en contra de los cárteles de la droga y en particular en la guerra contra el narcoterrorismo. En este sentido, ahí también empiezan a verse quiénes podrían ser los socios del narcoterrorismo y de la organización terrorista, porque no olvidemos que el cártel de los soles, más allá de una declaración genérica que es narcoterrorismo, fue incluido como organización terrorista, es decir, hay ahora un fundamento para accionar contra ellos, así como se puede accionar contra Hezbollah, contra Hamas, contra el ISIS, ¿no? Bueno, ahora pueden accionar contra, en este caso, el cártel de los soles. Y ahí es donde empiezan a tejerse ahora especulaciones y empiezan a visualizarse situaciones que podrían derivar en otras acciones de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿A qué me refiero? Bueno, palpable ha sido una situación que se dio en las últimas 48 horas cuando se incautó un abordaje prácticamente podríamos decir cinematográfico, el petrolero Skipper que llevaba el crudo hacia Cuba. A Cuba también, el gobierno cubano lo considera una organización terrorista. Entonces, ahí hay una acción de guerra contra el terrorismo en Cuba, contra el terrorismo que en algún sentido está en Venezuela, y se accionó contra ese petrolero. Se declaró la guerra a 6 petroleros más que están eventualmente por salir de puertos colombianos hacia distintos puntos del globo. Particularmente son petroleros que van a ir en algún sentido, van a terminar financiando ese terrorismo que Estados Unidos quiere combatir. Por lo tanto, se siente, se considera, tiene el fundamento jurídico de su país, habrá que ver luego en lo que sería porque va a haber seguramente una acusación internacional, tiene el fundamento jurídico de su país de que está obrando a derecho. En las últimas horas, un país que no había sido mencionado, pero siempre está dentro de la misma línea, ¿no? O estructura de la cual Washington tiene recelos, es Nicaragua. Daniel Ortega con su esposa, Murillo, bueno, han llevado adelante acciones que uno podría llegar a considerar como gestos políticos para que Estados Unidos preste atención y que no incluya dentro de las amenazas a Nicaragua. ¿Por qué digo que han llevado adelante gestos políticos? Porque Nicaragua tiene muchísimos, por no decir miles, de detenidos injustificados que son presos políticos, en los cuales se encuentran, hay que decirlo, sacerdotes, obispos de la Iglesia Católica, por los cuales ni el anterior Papa, el argentino Bergoglio, Papa Francisco, ni el actual han llevado adelante algún tipo de queja, de acción contra Nicaragua para que cesen estos ataques indiscriminados hacia estos dignatarios, estos representantes de la Iglesia Católica. No son los únicos, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también detenidos estadounidenses. En las últimas horas, Nicaragua liberó, un día liberó a 18 y al otro día liberó a 6
detenidos estadounidenses a los cuales se acusaba de protestar contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa, y entonces ese gesto de, aparentemente, entre comillas, uno puede ponerlo, ¿no?, de buena voluntad, es la espera que está teniendo Nicaragua para que Estados Unidos no incluya en esa amenaza naval, en esos bloqueos que lleva adelante desde el Mar Caribe contra Venezuela o contra las organizaciones terroristas, no incluya a Nicaragua. Fue una especie como de confesión, porque Nicaragua entonces se confesó terrorista al llevar adelante este tipo de acciones. Lo propio hay entonces con el resto de los países latinoamericanos que integran Centroamérica y que tienen democracias, podríamos decir, endebles o frágiles, en donde Donald Trump ya ha echado la mira. Una de ellas tiene que ver con Honduras. Hay que recordar el caso de Honduras, en donde Trump había apoyado a un candidato y la presidenta Xiomara Castro considera que ese candidato no ganó por las buenas, va a terminar entonces en un litigio. Como eso está bastante embarrado, vamos de vuelta y llevamos el caso a Naciones Unidas. Esto no está siendo bien visto por Washington, y entonces Honduras está eventualmente a punto de ser incluida dentro de esas naciones en donde el terrorismo se está apoderando de los gobiernos hasta ahora Consejo Democrático, pero que no tienen un gran, una gran fundamentación del respeto a las instituciones. Habrá que ver entonces cómo termina esta historia, pero Trump ya dijo que va a ordenar operativos terrestres para terminar con la amenaza de las organizaciones terroristas que nutren al narcotráfico, que inundan de veneno a los Estados Unidos. Continuamos recorriendo el mundo con toda la información y ahora tenemos que hablar de lo que ayer le adelantábamos, que tiene que ver con las conversaciones entre el presidente de Rusia y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta conversación, llegó a altos funcionarios, ¿no es cierto?, donde Putin le mostraba su apoyo. ¿Es así esto? Lo vamos a hablar y consultar con Jorge Castro, nuestro analista internacional. Muy buenas tardes, buen viernes, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Lidia, esta conversación que ha tenido lugar entre el presidente Vladimir Putin de Rusia y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela tuvo como característica principal el hecho de que el líder ruso le manifestó su solidaridad a Nicolás Maduro en este momento en que defiende su soberanía nacional, dijo explícitamente el presidente Vladimir Putin, y frente a cualquier tipo de agresión externa, en una obvia, eufemística referencia a los Estados Unidos, a la que no mencionó en modo alguno. En otros términos, acá lo que está en juego es una solidaridad de tipo puramente retórica, sin ningún contenido práctico. No ha habido ni va a haber ninguna medida de respaldo efectivo de parte de Rusia al régimen de Nicolás Maduro. En este momento, Rusia tiene un solo interés estratégico en juego, y es el que está el que depende de las negociaciones que en este momento lleva adelante junto con el gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos para poner término a la guerra de Ucrania, que ha llegado precisamente al momento culminante de la decisión, en lo que todo indica que estaría próximo a ocurrir probablemente antes de las fiestas de Navidad, en el sentido de que lo que está en juego ahora es ya precisamente el acuerdo para poner término a la guerra entre Rusia y Ucrania, con la mediación, por cierto, de los Estados Unidos. Sí, la conclusión, en definitiva, es que no hay ningún tipo de respaldo del presidente Vladimir Putin a Nicolás Maduro en Venezuela, más allá del plano de lo puramente retórico. Lo que sí hay una diferencia significativa, Lidia, si me permitís. Sí, cómo no. En el sentido de que el principal aliado que tiene Rusia en el mundo es el gobierno de Bielorrusia, que está a cargo de Alexander Lukashenko, que es un antiguo aliado
de Vladimir Putin, incluso desde la época del fin de la Unión Soviética en 1991. Bielorrusia es la antigua Rusia blanca, es el país que está inmediatamente al norte de Rusia y que actúa como mediador entre Rusia y los países del este de Europa, encabezados por Polonia. El presidente Lukashenko ha tomado una iniciativa sumamente reveladora que no podría haber tomado en ninguna otra instancia, salvo que hubiera una autorización expresa del líder que él reconoce, que es Vladimir Putin. Esa novedad consiste en que, según la Agencia Estatal de Noticias de Bielorrusia, es una información oficial del día de ayer, el presidente Lukashenko invitó y realizó una invitación formal al embajador de Venezuela en la República Bolivariana de Venezuela en Moscú, y que por lo tanto también es representante del gobierno de Nicolás Maduro en la capital de Bielorrusia, para recibirlo, ofrecerle asilo al presidente Nicolás Maduro y a su equipo dirigente en territorio de Bielorrusia. Esta es una iniciativa formal ya realizada por el gobierno de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que no podría haber hecho sin la previa autorización, e incluso mejor, sin la previa iniciativa del presidente Vladimir Putin. Lo que implicaría que Vladimir Putin quiere contribuir también a la solución de la crisis venezolana, con la salida del país en forma definitiva y su asilo en la República de Bielorrusia de parte de Nicolás Maduro y de su equipo gobernante. Bueno, hasta ahora no se está diciendo esto, o por lo menos Nicolás Maduro no lo está mostrando. De hecho, ayer estuvo justamente con una gran cantidad de gente hablando de libertad, de paz, de un país independiente. Así que esto que se está hablando por estas horas en las cuales, como bien afirmaba Jorge Castro, se exiliaría a Bielorrusia, es una información que se sabe hace pocas horas y todavía faltaría confirmar. ¿Cuándo sería esta salida, Jorge? Exactamente, lo que se sabe ya de manera cierta es que esta es una iniciativa, una propuesta del gobierno de Bielorrusia y que ha sido manifestada por la Agencia Oficial de Noticias de Bielorrusia, y que no habría podido ser tomada esta medida del embajador del presidente Lukashenko en una reunión formal que a su invitación se realizó con el embajador de Venezuela tanto en Rusia como en Bielorrusia. No hubiera podido ser tomada, y este es un punto que conviene subrayar, sin una iniciativa del líder que reconoce Lukashenko, que es el presidente Vladimir Putin de Rusia. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada